nombre es Alexander Vallejo, soy fundador del Festival de Literatura del Putumayo, un evento que promueve las artes y las letras desde acá del sur de Colombia. ¿Dónde nos encontramos, Alex? En este momento estamos ubicados en el Alto Putumayo, específicamente en un pueblo muy hermoso que se llama Sibundoy. ¿Cómo es que llegas a las letras, a la literatura, Alex? ¿Cómo fue ese encuentro tuyo con la literatura? Bueno, la literatura para mí fue una catarsis. Llegué a la literatura por la vida misma. He experimentado momentos muy difíciles, sobre todo cuando murió mi hijo, víctima de una parálisis cerebral. Fueron años de tristeza, de sufrimiento. Y posteriormente también estuve viviendo en Mocoa y presencié la avalancha, muertos, desastre. Entonces la vida misma me ha invitado a escribir y a pensar sobre lo que significa la existencia. Es básicamente eso lo que me ha llevado a utilizar la literatura como un vehículo de resiliencia, más que todo. En ese sentido, ¿cuál es el mensaje de la literatura para el lector en ese proceso de resiliencia? Es decir, no solamente escribir, sino leer ayuda a encontrarnos y a limpiar nuestras energías, nuestras emociones. Claro, yo creo mucho en el poder transformador de la literatura, como del arte en general. Es decir, nuestras emociones necesitan ser expresadas y qué mejor que hacerlo de una manera sana, a través del arte, de la literatura, del cine, de la pintura, la música. Son formas de liberar nuestra alma de los problemas que muchas veces pues, nos aquejan, ¿no? Entonces creo mucho en el poder transformador, repito, de la literatura y de la cultura, del arte, y psicológicamente es interesante, ¿no? Ver cómo al expresarnos podemos encontrar la capacidad de entendernos, de entender el mundo y por lo tanto pues de ir superando, ¿no? Porque la resiliencia tiene que ver con la superación de traumas. Creo yo que una vez lo entendamos, por qué o para qué suceden las cosas, pues podemos afrontarlas de la mejor manera y claro, superarlas. Y la literatura cumple esa función, para mí cumple esa función. Chévere. ¿Podrías mencionarnos algunos escritoras favoritos o importantes para encontrarnos con ellos? Me interesa mucho José Saramago. José Saramago fue un escritor ganador del Premio Nobel de Literatura. Es interesante porque, particularmente su vida fue también muy difícil. Económicamente hablando, pues José Saramago no pudo ingresar a la universidad por la escasez económica. Sin embargo, él, con su bachillerato, logró convertirse en un gran escritor. Recurría a las bibliotecas públicas, se formó, se autoformó y con el tiempo, fue nombrado doctor honoris causa en muchas universidades de Europa y por último le dieron o le otorgaron el Premio Nobel de Literatura. Entonces, eso también tiene que ver con la superación, con creer en uno mismo, con tener confianza en las capacidades, en los recursos que todos tenemos. Chévere. ¿Qué otros escritores, así velozmente, que nos invites a encontrarnos con estas personas? Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky fue un tipo que no necesitó inventar nada para poder escribir sus novelas. Su vida fue una declaración literaria, su vida misma de infortunios, de tristezas, de afrontar la enfermedad, de afrontar la epilepsia, la pobreza, el desamor. Todo eso logró o impulsó a Fyodor Dostoyevsky, este escritor ruso, a escribir. Me parece que es importantísimo leer a Dostoyevsky porque entendemos la tragedia humana y cómo sondear, cómo explorar, ¿no? Esos rincones profundos de nuestra alma. Y eso es lo que hace Fyodor Dostoyevsky de una manera muy agradable y muy excelente. Bye. De la literatura colombiana y del sur, ¿a quién nos recomendarías, Alex? Bueno, admiro mucho a Fernando Vallejo, me parece que es un gran escritor, es muy agudo, muy crítico, tiene una forma muy particular de decir las cosas. Él siempre escribe en primera persona porque dice que lo que escribe es porque lo ha visto, lo ha vivido, lo piensa.
dice que no inventa las cosas como cuando uno escribe en tercera persona, que el narrador todo lo sabe o todo lo ve, ¿cierto? Entonces tiene una mentalidad muy aguda, muy crítica con respecto a los temas fundamentales como la política, el cristianismo, la religión, ¿cierto? Y lo recomiendo mucho. También al escritor Mario Mendoza, que pues ahora tiene bastante repercusión en la juventud. Él estaba escribiendo sobre lo que es la realidad degradada, ¿no?, de nuestra Colombia. Sin embargo, ahora dice que, bueno, o se ha volcado más a la literatura fantástica, a la literatura de anticipación, y eso me parece también muy chévere, y me parece que es un gran escritor también por esa versatilidad, ¿no?, de pasar de un género a otro. Entonces también lo recomiendo mucho a Mario Mendoza. Chévere. Ahora vayamos a tu obra, Alex. ¿Cómo construyes tus trabajos? Profundiza un poco en esa metodología de la construcción literaria tuya. Sería un poco redundar, si quieres, en lo que nos mencionaste sobre el drama humano, sobre la tragedia, pero sin embargo como unos tips, unos detalles de esa que le dan textura a tu literatura. Bueno, con respecto a mi obra, La Noche de la Muerte, es un relato, es una novela corta, si se puede llamar así, autobiográfica. Me basé en las experiencias que tuve, lo dije anteriormente, sobre mi hijo, las dificultades que pasamos, pero también sobre la avalancha de Mocoa que causó tanta tragedia y que me ha impulsado a mí a escribir sobre esto. Y entonces todos estos temas y estas experiencias, la brevedad del tiempo, sobre la supuesta bondad de Dios, si es que existe, por ejemplo, y por qué permite tanta tragedia en el mundo. La historia de la humanidad también ha sido una historia de guerras mundiales, de 10 o 20 millones de personas que murieron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tal vez más, de inquisiciones, de tragedias. Entonces, todo eso me ha invitado a pensar, y creo que pensar sobre eso es saludable, porque nos permite liberar nuestra alma y acceder como a un plano de tranquilidad, ¿no?, se podría decir. Todos estos temas me impulsaron a escribir, y lo he escrito en primera persona porque es la forma que yo encuentro más adecuada en lo que a mí respecta, ¿no?, de escribir en primera persona, porque es lo que yo he vivido, lo que yo siento, lo que yo pienso, y solamente utilizo punto y coma. El punto y la coma es los signos de puntuación más importantes que le dan sentido, estructura, forma a la narrativa. Bueno, yo quiero leerles un fragmento de mi libro, La Noche de la Muerte, pero quisiera hacerlo en la sombra porque el sol está pegando muy fuerte. Dice: Rosita, Elena se fue y quedamos más solos. La vida es así, fugaz, se va transformando en la muerte, lenta y calladamente, pero con una firmeza inquebrantable. Doña Muerte, la devoradora, la que siempre llega a la cita, la desalmada, la innombrable, la raíz del miedo y de la religión. Cuando acuerdes contigo misma venir a mi encuentro, estaré esperándote, paciente, con una sonrisa y una flor, como cuando el amante espera a su amada. Sé que algún día vendrás por mí, oscuridad eterna, porque de tus redes nadie escapa. Ese es un pequeño fragmento de mi texto, La Noche de la Muerte. Váyales, gracias. Aprovechando la lectura que haces, ¿nos podrías por favor comentar con qué editorial lo publicaste? ¿Cómo fue esa experiencia editorial tuya? Sí, bueno, la editorial 9 Editores tuvo a bien publicar mi libro. Uno de los directores de la revista de la editorial es Andrés Pascua Ascano, a quien lo saludo y le doy las gracias por darme la oportunidad. Y es una experiencia muy bonita porque siempre creo que desde el fondo de nuestros corazones, quienes nos iniciamos y pretendemos algún día ser reconocidos como escritores, no tanto por el reconocimiento en sí, sino porque nos apasiona tanto que queremos darnos a conocer, pues que una editorial apueste
y que crea en nosotros me parece muy valioso. Entonces le doy las gracias y un abrazo gigante a Andrés, un saludo cordial también a él y que tenga muchos éxitos en su vida. ¿Cómo es que un escritor termina en una labor de gestión cultural y el papel de Alex en el Festival de Literatura del Putumayo? El objetivo del Festival de Literatura del Putumayo es promover el arte, las letras, el pensamiento crítico, y surge de la necesidad de crear espacios que promuevan el pensamiento, que promuevan aquello que nos hace seres humanos, ¿no? Aquello que nos debería unir como seres humanos, que es la expresión del alma. Entonces, desde el sur estamos comprometidos con el desarrollo social y cultural, con la educación, porque creemos que son caminos que pueden conducir a la paz, a la construcción de una sociedad mejor, y entendemos que el pensamiento juega un papel importante, fundamental. Mientras nosotros creamos que el desarrollo de los pueblos tenga que ver solamente con lo económico, con la infraestructura, con tener más riquezas, entonces definitivamente no vamos a progresar moralmente, no vamos a progresar moralmente. Hay progreso científico, ya de aquí a una década están planeando la NASA llevar seres humanos a Marte, terraformar Marte, pero en lo moral no creo que vayamos muy lejos, entonces tenemos que hacer como un alto en el camino y pensar cómo podemos progresar moralmente. Ay, muy chévere. Espero no quemarme el Huachabé. Me tocó sentarme. Muy bien, la última pregunta, viejo Alex. Dale, fresco. Muy bien. Hay una coyuntura muy complicada en la humanidad, y ni hablar de Colombia. ¿Podríamos recibir un mensaje tuyo, un comentario acerca de esa crisis que existe social y humanitaria? ¿Nos enviarías un mensaje, por favor? Sí, mi mensaje o la invitación más bien que yo hago desde mi posición es que tomemos conciencia de que lo más importante, de que lo fundamental en una sociedad es las relaciones humanas, cómo nosotros llevamos a cabo las relaciones humanas, ¿sí? Desarrollar todo lo que tiene que ver con las características de nuestro espíritu, es decir, los valores, el amor, la tolerancia, el respeto por la diferencia, la ayuda mutua. Esos son valores que se han perdido y que si no los rescatamos vamos a continuar así, solamente continuamos con guerras, continuamos con esta desigualdad social tan marcada que vivimos en nuestro país, gente peleándose por el poder, el amor al poder, el amor al dinero, eso que nos hace tan violentos, Entonces, la invitación que yo hago es eso, a que pensemos, a que nos demos cuenta que lo fundamental es el amor, lo fundamental es el buen trato, lo fundamental es el arte, el conocimiento, el saber. Eso es lo que deberíamos nosotros practicar.